Vamos a hablar en la clase de hoy acerca de otras estructuras que a veces se suelen encontrar en la superficie de la célula. Además de la pared celular, las células de las bacterias y también de arqueas pueden tener otras capas o estructuras en contacto con el medio. Vamos a decir que hay muchos procariotas que secretan a la superficie celular materiales pegajosos, materiales viscosos, que están formados muchas veces por polisacáridos o en otras ocasiones por proteínas. No se consideran parte de la pared celular. Esto es muy importante para no confundirnos, ¿sí? No se consideran como parte de pared celular porque no aportan ninguna resistencia estructural significativa en la célula. Entonces, ¿cómo vamos a describir, con qué nombre vamos a describir a estas capas, ¿verdad?, de polisacáridos de proteínas que están por fuera de la célula? Les vamos a llamar cápsulas y capas mucosas. Estos dos términos muchas veces se usan indistintamente, como si fuera lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sí? No se refieren a lo mismo. En el caso de las cápsulas, esta estructura permítame ponerse aquí, es una matriz muy densa, ¿sí?, que impide el paso de partículas pequeñas y es visible al microscopio óptico. Las podemos observar con una tinción especial, ¿sí? Entonces, cuando se tratan las cápsulas con las células que tienen cápsulas, si se tratan con tinta china, se pueden observar muy bien al microscopio. Y estas cápsulas, estos materiales, tienen la característica de que se unen con mucha fuerza a la pared celular. Les decía, es visible, ¿sí?, al microscopio óptico si se tratan las células con tinta china. Y también se puede ver claro con el microscopio electrónico. En cambio, ¿sí?, hay capas de polisacáridos o proteínas que se deforman más fácilmente, ¿sí? No impiden el paso de partículas, es más difícil de verlas. Entonces es cuando les llamamos capas mucosas. Estas capas mucosas se deforman muy fácilmente, se separan fácilmente, ¿sí?, porque están unidas débilmente a la pared. Entonces se separan y es más difícil poder observarlas. Muchas veces observamos a las células sin la capa mucosa ya, porque se puede desprender. Entonces las que podemos observar muy bien en el laboratorio con un microscopio óptico o con un microscopio electrónico son las que propiamente llamamos como cápsulas. Aquí podemos ver en diversas fotografías las cápsulas. Vean que se observan muy bien. Son estas zonas claras que ven. En el centro está la célula en color oscuro y toda esta zona clara es la cápsula. Algunas cápsulas están unidas porque hay varias células juntas, unidas, y se funden sus cápsulas, ¿sí? De tal manera que aquí podemos ver unas cápsulas más grandes. Aquí estas sí son cápsulas de una sola célula, ¿sí? Esta fotografía es el microscopio óptico, ¿sí? Se observa bastante bien y son cápsulas de una bacteria del género Acinetobacter, ¿sí? Entonces aquí es un microscopio de contraste de fase después de haber aplicado, ¿sí?, la tinción negativa con tinta china. Lo que hace la tinta china es que no puede atravesar la cápsula y lo que hace es que va a teñir todo el medio externo. Aquí se ve muy claro, pero cuando lo hacemos en el laboratorio se ve muy negro. Entonces, como la cápsula no se tiñe y no permite la entrada de partículas ni de colorantes, etcétera, vamos a ver si la cápsula brillosa, luminosa.
y la tinta china sirve para oscurecer el medio externo. Las células se observan oscuras en el centro de la cápsula. Entonces vean ustedes que se observa una zona clara muy bien. Esto es la cápsula. ¿Sí? En la fotografía de abajo, esta también representa cápsula, pero ya es una micrografía electrónica de transmisión de células de Rhodobacter, ¿verdad? Ahí también estamos viendo las cápsulas muy evidentes. Las flechas nos lo están indicando. Aquí está la cápsula, una cápsula, y aquí está otra cápsula. Esto también es una micrografía electrónica de transmisión, pero de Rhizobium. ¿Sí? Entonces también pone de manifiesto la cápsula, ¿sí? Muy grande, ya es microscopía electrónica y podemos ver, esta es la célula y toda esta parte es la cápsula. Como podemos ver, son materiales que se excretan de la célula, pero por su material mucoso, viscoso, ¿sí? Se quedan adheridas por fuera, ¿verdad? Pero son muy importantes. Estas capas, cápsulas o capas mucosas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué son importantes? Un microorganismo que va a ocasionar una enfermedad, ¿sí? En el humano, por ejemplo, en los animales, entra y tiene que adherirse primero a las células de su hospedador. Entonces, estas sustancias mucosas, ¿sí? Viscosas, les ayudan mucho a adherirse. Ayudan mucho a adherirse a las células de su hospedador. Tienen que entrar, después de que entren al cuerpo, ¿sí? Se unen, ¿sí? Primero de manera específica, ¿sí? A los componentes de la superficie de las células del hospedador. Y claro que esa unión se lleva a cabo gracias por esos polisacáridos que tiene la célula en su superficie. Una de las funciones, se las acabo de mencionar, es esa. Déjenme ponérselo. Que ayudan a unirse a superficies. O sea, una de las funciones de estas cápsulas y capas mucosas es adherencia, ¿sí? Ayuda a que se unan a la superficie de las células del hospedador. Si un patógeno no se puede unir a las células de su hospedador, no puede ocasionar la enfermedad, ¿sí? Estas cápsulas y capas mucosas pueden ser muy delgadas, pueden ser gruesas, pueden ser rígidas o pueden ser flexibles, ¿sí? Y una también de las cosas muy importantes es que protegen a la célula contra la fagocitosis. Esto es una característica muy importante, ¿sí? Las células del sistema inmune que va a destruir a una bacteria patógena tiene que ser reconocida por sus receptores. Debe de reconocerla. Y estas sustancias mucosas que tiene por fuera evitan que sean reconocidas por las células del sistema inmune. Entonces es una característica muy importante, ¿sí? Que estas cápsulas y capas mucosas, ¿sí? Defienden, ¿sí? A la célula de una fagocitosis. Entonces es algo muy, muy importante. Y otra de las propiedades que tienen también estas cápsulas es que ellas captan una gran cantidad de agua, ¿sí? Y por esta característica es que le dan resistencia a la desecación, porque se ha visto muy bien comparando una célula que no tiene cápsula, es mucho más susceptible a la desecación que aquella que sí tiene cápsula. Entonces de ahí podemos decir nosotros que una cápsula se considera como un factor de virulencia, para que lo consideren así. Considérenlo como un factor de virulencia, porque defiende a las células de ser destruidas, ¿sí? Las defiende
de la desecación, ¿sí? Y les permite adherirse a las células que van a atacar. Entonces son características muy, muy importantes que tiene y que le da la cápsula, ¿verdad? Hay muchas bacterias que tienen estas cápsulas y bacterias patógenas al hombre. Por ejemplo, Bacillus anthracis, Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Son bacterias patógenas al hombre, ¿sí? Y que son encapsuladas, tienen cápsula, y ellas evitan muy bien la destrucción por parte del sistema inmune. Entonces, de tal manera que se considera, por eso, a estas cápsulas y capas mucosas, pues se les considera como un factor de virulencia muy importantes. Este tipo de bacterias que forman estas cápsulas y capas mucosas que yo les dije al principio que eran sustancias polisacáridas, que también proteínas, ¿verdad? Tienden a unirse muy fácilmente a las superficies sólidas y entonces forman una capa gruesa de células. Es lo que llamamos biofilm. Probablemente ustedes ya han escuchado este término. Y esto es muy importante porque los biofilm, como les menciono, sí, son capas gruesas de células que están muy protegidas. Entonces, están formadas por polisacáridos que están por fuera de la célula, ¿sí? Entonces, se agregan, se unen, se juntan y forman masas grandes. Esas masas entonces les llamamos biofilm. Y son muy importantes, muchachos, son muy importantes los biofilm, ¿sí? Entonces, hay bacterias patógenas al hombre, como les decía, también Bacillus anthracis tiene capas mucosas por fuera a base de proteínas, Streptococcus pneumoniae de polisacáridos. Todos ellos tienen una gruesa cápsula y esto ayuda mucho para que se vayan agregando y vayan formando este tipo de masas, ¿sí? Pegadas a superficies sólidas. Entonces, es un factor de virulencia muy importante porque las células se protegen para ser destruidas, inclusive, ¿sí? De la entrada de los antibióticos o de agentes, ¿sí? Quimioterapéuticos para destruir a las bacterias patógenas. Entonces, es una forma de protección muy importante para ellas, la formación de un biofilm. Muy bien, vamos a continuar y vamos a ver otra de las estructuras que también son importantes, ¿sí? Son lo que son las fimbrias y los pelos, así se llaman, pelos o pilis, fimbrias, ¿verdad? Que decimos que estas estructuras, ahorita ponemos la imagen, ¿sí? Son lo que son las fimbrias y también los pelos, son proteínas, ¿sí? Filamentosas que se extienden desde la superficie de una célula. Entonces yo le pongo aquí que son estructuras filamentosas proteicas, se extienden de la superficie, muy bien. Permiten a la célula adherirse a superficies o formar una película, vean, o biofilm sobre superficies sólidas. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Porque las células necesitan fijarse, ¿sí? Para poder actuar, ¿sí? Para diferentes funciones, ¿sí? Pero si hablamos desde el punto de vista de patogenicidad, es muy importante para ellas adherirse, pues las fimbrias, esa casi es su función principal, ¿sí? Les ayuda a adherirse a las células de su huésped. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿sí? Hay patógenos humanos que gracias, ¿sí? A la presencia de estas fimbrias es que se pueden unirse y causar la enfermedad. Entre ellas les menciono Salmonella, ¿sí? Que causa la salmonelosis, y Bordetella pertussis, ¿sí? Que causa la tosferina.
Entonces, son de entre los patógenos humanos más conocidos en que las fimbrias participan en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, las fimbrias son estructuras filamentosas, son filamentos, pero son rectos, son delgados y son pequeños, ¿sí? Y podemos encontrar por fuera de las células hasta millares de fimbrias. Esta es una célula de salmonela que está en proceso de división y que nos muestra estructuras llamadas fimbrias, pero también, vean ustedes, tiene flagelos. Salmonella es una bacteria flagelada. Pero a diferencia, ¿sí?, de un flagelo que es muy largo y que forma ondulaciones, las fimbrias son, ¿sí?, filamentos rectos, delgados, ¿sí?, que se encuentran por millares alrededor de la célula. Y yo quisiera que quede así muy claro que no lo vamos a relacionar las fimbrias con movimiento de la célula, ¿sí?, sino con adherencia, ¿sí? Dijimos que principalmente les iban a servir para adherirse a las células del huésped, ¿sí?, y que al adherirse también pueden, ¿sí?, apoyar o ayudar, ¿sí?, a que se formen películas o que se formen biofilm sobre una superficie sólida. Esto es muy importante, sobre una superficie sólida, porque sobre superficies líquidas no podría ser. La formación de películas y de biofilm debe de ser en una superficie sólida, ¿verdad? Entonces aquí vemos esta micrografía electrónica de salmonella, ¿verdad?, que está en división, y muestra sus flagelos y las fimbrias, ¿sí? Se ven muy claros. Muy bien. Hay otro tipo de estructuras que también son filamentosas por fuera, ¿sí?, aparte de las fimbrias, ¿sí?, o de los flagelos. Y ahorita les mencioné que íbamos a ver unas estructuras llamadas fimbrias y también pelos o pili. Fíjense, a diferencia de las fimbrias, vamos a dejar los flagelos para otra clase completa que vamos a hablar de ellos, ¿verdad? Pero hablando de las fimbrias, ¿sí?, hay un tipo de fimbria diferenciada, muy especializada también en otro tipo de función, aparte de la adherencia, ¿sí? Estos filamentos, ¿sí?, que les vamos a llamar pelos o pili, ¿sí?, pelos o pili, son parecidos a las fimbrias, ¿sí?, pero normalmente son más largos, ¿sí? Y como les pongo aquí, estructuras proteicas, casi el 100% es proteína, ¿sí?, son filamentosas. Y solamente vamos a encontrar, a diferencia de las fimbrias que les dije que podemos encontrar hasta por millares, vamos a encontrar solamente a veces uno o unos pocos. Y por lo general, ¿sí?, son más largos que las fimbrias. Dos de las principales, ¿sí?, propiedades, ¿sí?, de los piliopelos son estos. Primero, permite la adherencia de patógenos a tejidos hospedadores que después van a invadir. Casi pudiéramos decir que es una propiedad muy parecida a la que mencionamos de las fimbrias, o sea, adherencia. Sigue teniendo esa característica, ¿sí? Entonces, tiene dos. Una, ¿sí?, y la segunda es que facilita el intercambio genético entre células en un proceso conocido como conjugación, ¿sí?, intercambio genético. Sin embargo, no estamos hablando de una reproducción sexual, porque no hay reproducción sexual, ¿sí?, en bacterias.
pero sí va a facilitar el intercambio genético entre células mediante un proceso o mecanismo que le vamos a llamar conjugación. ¿Sí? Muy bien, entonces, dos características importantes de los pili o pelos. ¿Sí? Permiten la adherencia de patógenos y facilita el intercambio genético entre células por el proceso conjugación. Fíjense que hay un pili que se le llama pili F o pili sexual. Este pili que se ha encontrado muy estudiado en Escherichia coli y gracias a ese pili F, ¿sí?, es que se lleva a cabo, ahorita nos vamos a regresar, pero gracias a eso se lleva a cabo, ¿sí?, el intercambio genético entre células. Miren, esta es una célula, son células de Escherichia coli. Aquí tenemos una célula que va a ser la donadora y otra célula que va a ser la receptora. Podemos observar aquí muchas fimbrias, millares de fimbrias alrededor. ¿Sí? Muy bien. El pili F les dije que suele ser un poco más largo, no así como lo estamos viendo, ¿verdad? Más largo y a veces puede ser del mismo diámetro o un poco más grueso. Pero la característica importante de estos pili, en este caso pili F o pili sexual, así se le llama, ¿sí?, es que tiene los receptores para muchos virus. Y la mejor forma de poder ver un pili F al microscopio electrónico es cuando están todos los virus pegados, ¿sí?, a ese pelo. Por eso aquí les dice, es un pili, ¿sí?, cubierto de virus. Por eso es que se ve grueso, porque normalmente no tiene este grosor. Esta sería la célula receptora de Escherichia coli. Después ustedes van a conocer en el curso de genética de microorganismos que a esta célula se le llama F+, ¿sí?, y a ella se le llama F-, etcétera, ¿verdad? Es la donadora y la receptora. Pero ahorita pues lo importante es ver que ese pili F, ¿verdad?, sirve para llevar a cabo este proceso llamado conjugación o intercambio genético entre células. Ahora, después del descubrimiento de un pili F y su función, también se ha encontrado otro tipo de pili, ¿sí?, que le han puesto por nombre pili tipo 4. Ese pili tipo 4 está involucrado en un tipo de movimiento, pero un tipo de movimiento diferente al movimiento que le puede dar un flagelo a una célula. ¿Sí? Se le llama motilidad a tirones o movilidad a tirones. Creo que el término más correcto es motilidad, pero no se confundan, se refiere a movilidad. ¿Sí? Ese tipo de motilidad lo da ese pili tipo 4 cuando se contrae y se expande, se contrae y se expande. Entonces va moviendo así a la célula. Pero ese movimiento, ojo, el movimiento tiene que ser, ¿sí?, sobre una superficie sólida. Y es un movimiento por deslizamiento. Va deslizando a la célula, ¿sí?, sobre superficies sólidas. Entonces, es muy importante ese pili tipo 4, ¿sí?, que participa también, aparte, en la adhesión. O sea, los pili, al igual que en las fimbrias, participan en la adhesión a la célula, pero aparte están participando en la motilidad. En la motilidad. El pili tipo 4 en motilidad a tirones, pero el pili sexual, dijimos, intercambio genético entre células. Entonces, en el caso de los pelos de tipo 4, los vemos, se han encontrado únicamente en los polos de los bacilos que lo contienen. Especies de pseudomonas, dijimos, especies de moraxella, de vibrio, de Neisseria gonorrea, ¿sí?, que son bacterias patógenas al hombre muy importantes, se mueven
gracias a la presencia del pili tipo 4. Entonces nosotros podemos ver muy claramente la importancia que tiene, ¿sí? Presumiblemente se habla de que la motilidad a tirones de estos patógenos ayudan al organismo a localizar sitios de unión específicos para iniciar el desarrollo de una enfermedad. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Y lo que les comentaba, ¿verdad? Que los pelos también tipo 4 pueden también mediar la transferencia genética, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque gracias a la transferencia genética es que se lleva a cabo la transformación de algunas bacterias, ¿sí? Que junto con conjugación, entonces vamos a tener algunos métodos de transferencia genética horizontal que después las vamos a ver más despacio. Pero vean ustedes la importancia que radica ya en unas estructuras tan delgadas, pudiéramos decir, tan insignificantes como son, ¿sí? Este tipo de fimbrias, porque los pili son un tipo de fimbrias, pero que están especializadas en otra función aparte de adherencia. Entonces, podemos concluir con esto, ¿verdad? Y para en las próximas ocasiones vamos a seguir hablando acerca de algunas de las características que mencionamos aquí, ¿verdad? Aquí tenemos Escherichia coli por medio de un pili-F que se ve muy aumentado y muy grueso gracias a que está cubierto por partículas virales. Muy bien, con esto terminamos la clase del día de hoy. Maestra, si está hablando, está muteada. Maestra, no se escucha. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Sí, ya se escucha, maestra. Ok, muy bien. Si ven estas imágenes aquí, ¿a qué creen que se refiere? ¿A la adherencia? A la adherencia. Sí, sí. Y están adheridas gracias a toda esta película que están formando, que parece como una telaraña, ¿sí? Bueno, pues todo esto es lo que llamamos biofilm. Entonces, ese material que se forma por fuera de las células, que le llamamos cápsulas, y que es un material mucoso, se va pegando y forma a veces redes como estas, como las que ven, ¿sí? Y aparte que le sirve la cápsula para adherirse a la célula huésped, también le va a servir para protegerse, porque forman estas redes que les vamos a llamar biofilm, como estas que están acá del lado derecho, ¿sí? Entonces, gracias a las biofilm, las bacterias, por ejemplo, resisten a la acción de los antibióticos, ya que no les permiten la entrada. Claro, algunos.
Entonces, pero son estructuras que se forman, masas que forman ellas al agregarse las células y al unirse se forman sus cápsulas y empiezan a formar un biofilm. Y ese biofilm, ¿verdad? Les va a proteger, les protege mucho, ¿sí? De la acción de muchos antimicrobianos. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver las células y podemos ver muy bien los biofilm que se forman y acá también. Entonces es una manera de protegerse altamente contra muchos tipos de agentes para poder destruir a las bacterias patógenas. Y en la siguiente también déjenme ver. Aquí también podemos ver, vean cómo estas que son pues células esféricas u ovoides, ¿sí? Cómo están acumuladas juntas todas, gracias, ¿sí? Gracias a esas estructuras. Vean cómo se unen todas y todas juntas unidas, ¿sí? Es que se protegen. Y acá tenemos del lado izquierdo bacilos también unidos, ¿ok? Es muy importante la presencia, la formación de biofilm. ¿Sí? Lo forman cuando se unen, como les explicaba en la clase. Se van uniendo las células y sus cápsulas se van uniendo para formar esa masa mucosa toda que se llama biofilm y que las va a proteger. ¿Quedó más o menos entendido, muchachos, esto? Sí, maestra. Sí, De doctora. mi parte, sí. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos, alguna duda? Son sencillas estas clases, pero bueno, al menos quiero que les quede bien comprendido la importancia, el fundamento de esto, ¿sí? ¿Qué importancia tiene para la bacteria, para el hombre? ¿Verdad? Para el hombre es muy importante, porque yo estuve, miren, hablando de esto, de los biofilm, yo estuve en el caso muy cerca de un paciente que entró al hospital para que se le pusiera una sonda gástrica para poder alimentarlo, ¿verdad? No tenía ningún otro problema. Entró al hospital, le pusieron la sonda en su estómago y salió y se fue a la casa, ¿sí? A los 5 días presentó algunos problemas, le hicieron examen de sangre y que traía pseudomonas aeruginosa. ¿Sí? Hicieron exámenes de laboratorio a ver a qué era sensible la bacteria y empezó el médico a dar tratamiento. Dio tratamiento por 7 días y después volvieron a hacer el examen y seguía pseudomonas. Dieron otro tratamiento al cual había salido sensible. Para no hacerlo más largo, le dieron 3 tratamientos antibióticos. Ya casi tenía el paciente 2 meses, ¿sí? Prescribiéndole diferentes antibióticos a los cuales había salido sensible la bacteria o susceptible, ¿sí? Y no se eliminaba. Entonces no entendían por qué. Entonces, tuve la oportunidad, porque era un paciente muy allegado, tuve la oportunidad de comentarle al doctor, le dije, doctor, ¿y si está en la sonda que le pusieron? Puede ser que esté ahí con biofilm. Y dice, pues ya es lo último que queda, porque no es posible que no se pueda desaparecer si ya le dimos 3 tratamientos con 3 antibióticos diferentes. Se llevó el paciente al hospital, se le cambió la sonda por una sonda de un material diferente, muy difícil para que se pudiera pegar ahí la bacteria. Le dieron un último tratamiento por 7 días, hicieron el examen y se acabó el problema. Pseudomonas aeruginosa estaba pegado en la sonda, formando un biofilm, bien asegurada ahí la bacteria. Entonces vean cómo es importante a veces conocer un poquito de esto, ¿verdad? Es información muy valiosa y que más ustedes como QVPs la deben de saber. Bueno, muchachos, entonces la clase la vamos a dar por terminada, si no hay algún comentario más. Y solo les quiero recordar, les voy a poner el aviso ahí en el grupo, que la evidencia 1.1 va a ser para el próximo viernes 3 de septiembre, ¿sí? Entonces,
tienen el día viernes 3 de septiembre para entregar esa evidencia. Recuerden, es el cuadro comparativo de membrana y pared celular entre bacterias y arqueas. ¿Sí? Entonces, no vayan a dejar de entregarlo, por favor, que a nadie le falte ir entregando las evidencias, así como los reportes de laboratorio, porque ya van a empezar a entregar los reportes, el primer reporte, que es el de tinciones. Que no le falte a nadie, muchachos, por favor. ¿Sí? Entonces, vamos a entregar ese. Ahí viene la guía instruccional. Ahorita me preguntaban, ¿verdad? Sobre la guía. Ahí está, donde les di los materiales, vienen las guías instruccionales de todas las evidencias. Esta es la 1.1. Entonces, léanla, por favor, para que vean cómo deben de entregar esa evidencia y que no empiecen a perder puntos o calificaciones sus evidencias. ¿Sí? Entonces, como quiera, mañana nos volvemos a conectar y por favor, mañana vamos a ver 2 clases muy importantes, les comentaba al inicio, ¿sí? Endosporas y flagelos, movilidad. Entonces, no vayan a dejar de conectarse, por favor. Son 2 clases muy importantes. En el examen vienen varias preguntas de endosporas y varias preguntas de flagelos y movilidad. Entonces, por favor, no falten para que estén todos bien enterados de todo. ¿Sí? Si tienen oportunidad, denle un poquito leída. Endosporas y flagelos. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Maestra, el cuadro comparativo, ¿usted va a hacer la tarea en Teams? Sí, ¿O sí, muchachos, todo, vamos a estar trabajando todo en Teams, muchachos. Sí. Me preguntaba alguien sobre los examen en Nexus, sí, pero yo preferiría continuar en Teams todo. ¿Sí? Inclusive, fíjense, si entran a Nexus no están actualizadas algunas fechas de entrega de evidencias, ¿sí? Se pusieron en un inicio para que cada maestro después seleccione su fecha, no porque tenga que ser ahí, ¿sí? Entonces yo puse esa fecha, pero ya cada maestro que da microbiología la puede cambiar. Verás, fue una fecha tentativa nada más. Entonces, porque ahí viene, no me acuerdo, parece que 13 de septiembre, pero no, cada quien ponemos la fecha, ¿sí? No, no nos vamos a basar en lo que vengo ahorita en Nexus porque no está actualizado. Entonces nosotros vamos a trabajar todo en Teams, ¿sí? Exámenes también. Ahorita estábamos en un curso que dio la rectoría acerca de pues, hacer los exámenes en Nexus 7. Pero a veces tenemos muchos problemas con Nexus, muchachos. No sé si ahora el Nexus 7 no nos dé tantos problemas, pero a mí me gustaría asegurarlo y seguir con Teams. Todo va a ser en Teams. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, ya quedó, como quiera, ahí en el grupo les pongo el recordatorio del día para entregar la evidencia 1.1. ¿De acuerdo? Bueno, perfecto. Pues entonces hasta mañana y que estén muy bien, muchachos. Cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho porque hay demasiados contagios, demasiados. Cuídense, si salen, siempre no se quiten el cubrebocas. No se lo quiten, por favor, aunque anden con los amigos, ¿de acuerdo? Nos vemos hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta luego.